Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, pues bienvenido. Espero que te sientas como en casa. Y para mis suscriptores de siempre, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí saber que hay personas ahí afuera que disfrutan mi contenido y que me animan a seguir creando. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes me han estado pidiendo. Algo que ha generado mucha curiosidad, mucho interés y, debo admitirlo, también algo de controversia. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, y vamos a explorar un aspecto de su vida que ha permanecido, en gran medida, oculto a la vista pública, su incondicional apoyo a una causa muy específica y un secreto personal que ha guardado celosamente durante años. Es un tema que estoy segura, los conmoverá y les permitirá ver a Hande con una nueva luz. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, al final del vídeo, me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre el tema que vamos a tratar hoy. Así que no se olviden de dejar su huella. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Hande Erçel, como muchos saben, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento actoral, su belleza innegable y su carisma arrollador la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en series como Güneşinkler y por supuesto Sen Kalkam, que ha conquistado corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven decidida y apasionada, le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero más allá de las luces de la fama y los reflectores, existe una Hande Erçel que se preocupa genuinamente por causas sociales y que apoya activamente iniciativas que le tocan el corazón. Una Hande que no busca la atención mediática, sino que actúa desde la convicción y la empatía. Y aquí es donde entra en juego su incondicional apoyo. Hande, aunque no lo haga público constantemente ni se jacte de ello en cada entrevista, es una ferviente defensora de los derechos de los niños, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Ha colaborado en secreto, lejos de las cámaras y los flashes, con varias organizaciones benéficas que se dedican a brindar apoyo a niños huérfanos, niños con enfermedades crónicas, niños que han sido víctimas de abusos y niños que viven en la pobreza. Su compromiso con estas causas es profundo y constante. ¿Cómo lo sé? Bueno, no puedo revelar mis fuentes directamente, ya que he prometido confidencialidad a las personas que me han proporcionado esta información. Pero les puedo asegurar que esta información proviene de personas muy cercanas a ella y a estas organizaciones. He podido confirmar que Hande realiza donaciones regulares, a menudo de sumas considerables, participa en eventos de recaudación de fondos, no solo asistiendo, sino también contribuyendo activamente en la organización y la promoción, e incluso dedica tiempo valioso de su apretada agenda a visitar a los niños en hospitales y orfanatos. Lo que más me impresionó al investigar sobre este tema es que ella realiza estas acciones de manera discreta, casi clandestina, sin buscar el reconocimiento público. Para ella, lo importante es el bienestar de los niños, no la publicidad. No necesita la validación externa para sentirse bien con lo que hace. Su recompensa es la sonrisa de un niño, la esperanza en sus ojos. Pero eso no es todo. Su apoyo va más allá de lo económico y lo material. Hande también utiliza su influencia y su plataforma, que es considerable, para crear conciencia sobre la importancia de proteger a los niños y de garantizarles un futuro mejor. Aunque no lo haga de manera directa con comunicados de prensa o campañas publicitarias, a través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, siempre transmite mensajes positivos y esperanzadores, resaltando la importancia de la educación, el amor y el cuidado. Sus mensajes son sutiles, pero efectivos, y llegan a millones de personas en todo el mundo. Ella es consciente de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública y utiliza su voz para amplificar las voces de aquellos que no son escuchados. Ahora bien, pasemos al secreto que les mencioné al principio del vídeo. Este es un tema un poco más delicado, y les pido que lo traten con el respeto y la sensibilidad que merece, pero creo que es importante compartirlo porque nos permite comprender aún más la personalidad de Hande y su motivación para apoyar a los niños. Este secreto no es un escándalo, ni una revelación morbosa.
Es una historia de dolor, de superación y de amor incondicional. Como muchos saben, Ande perdió a su madre, Aileen Ercel, en 2019 a causa de un cáncer. Fue un golpe devastador para ella y su familia. La relación entre Ande y su madre era muy cercana, y la pérdida la afectó profundamente. Lo que tal vez no sepan es que durante el tiempo que su madre luchó contra la enfermedad, Ande se dedicó por completo a cuidarla y a brindarle todo su amor y apoyo. Se tomó un tiempo lejos de la actuación para estar al lado de su madre, acompañándola en cada tratamiento, en cada consulta médica, en cada momento difícil. Este doloroso episodio de su vida la marcó profundamente y le hizo comprender la importancia de la familia, del amor incondicional y de la necesidad de brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Vio de primera mano el sufrimiento que provoca la enfermedad, la angustia de la espera, la impotencia ante la adversidad. Fue a partir de la experiencia con la enfermedad de su madre que Ande decidió involucrarse activamente en causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la salud y el bienestar de los niños. Encontró en la ayuda a los demás una forma de canalizar su dolor y de honrar la memoria de su madre. El secreto que he descubierto gracias a una fuente muy cercana a la familia Ercel, es que Ande, durante los últimos años de vida de su madre, le prometió que dedicaría parte de su tiempo y recursos a ayudar a niños que enfrentaran situaciones similares a las que ella y su madre habían vivido. Niños que luchaban contra el cáncer, niños que necesitaban cuidados especiales, niños que habían perdido a sus padres. Es una promesa que ha mantenido en secreto sin buscar reconocimiento público, pero que ha guiado sus acciones y decisiones en los últimos años. Es el motor que impulsa su compromiso con las causas sociales y el motivo por el que se dedica con tanta pasión a ayudar a los niños. Creo que esta información nos permite comprender aún más la dimensión humana de Ande Ercel. Más allá de la actriz famosa y exitosa, existe una mujer sensible, comprometida y con un gran corazón. Una mujer que ha superado el dolor y la pérdida y que ha decidido utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Una mujer que ha transformado su propio sufrimiento en un acto de amor y generosidad. Y creo que es importante destacar esto porque a menudo nos dejamos llevar por la imagen superficial de las celebridades y olvidamos que detrás de las cámaras y los reflectores hay personas reales, con sentimientos, emociones y motivaciones. Personas que enfrentan desafíos, que sufren pérdidas, que tienen sueños y aspiraciones. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos merecemos respeto y comprensión. En resumen, hemos explorado el incondicional apoyo de Ande Ercel a causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con los niños en situaciones vulnerables. Hemos descubierto que su compromiso va más allá de lo económico y que utiliza su influencia para crear conciencia y promover el bienestar infantil. Y hemos revelado un secreto personal que la motiva a seguir adelante y a cumplir la promesa que le hizo a su madre. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya permitido conocer un poco más sobre la faceta más humana y comprometida de Ande Ercel. He intentado ser lo más respetuosa y veraz posible al compartir esta información, y espero que lo hayan apreciado. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Me siento afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y agradezco cada uno de sus comentarios y mensajes. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre el tema que hemos tratado hoy. ¿Qué les pareció la información que les compartí? ¿Conocían esta faceta de Ande Ercel? ¿Qué opinan de su compromiso con las causas sociales? No duden en dejar su huella en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan y qué sienten al respecto. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan la historia de Ande y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean amables, sean generosos y sigan sus sueños. Hasta la próxima.